Así como pues yo ya soy una gran estrella y es su primera estrella. Y creo que siempre lo ha logrado y en esta novela. Durante años, Adela Noriega ha sido una de las estrellas más queridas y enigmáticas de la televisión latinoamericana. Sus actuaciones cautivaron a millones, pero tras alejarse de los focos, dejó a sus fans con una pregunta candente: ¿por qué? ¿Se casó en secreto con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari? ¿Tuvo un hijo con él? ¿Y qué ocurrió realmente tras la repentina retirada de Adela del centro de atención? Ahora, a sus 55 años, Adela ha roto por fin su silencio, y lo que ha revelado está conmocionando al mundo. Pero antes de sumergirnos en esta innovadora revelación, déjame preguntarte, ¿cuál es tu telenovela favorita de Adela Noriega? ¿Fue Quinceañera, Amor Real o tal vez otra actuación inolvidable? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Me encantaría saber qué papel hizo que te enamoraras de ella. Muy bien, descubramos qué ha revelado Adela Noriega, por qué desapareció de los focos y cómo su revelación está conmocionando al mundo del espectáculo. Primeros años de carrera. Adela Noriega saltó a la fama a los 12 años, cuando un cazatalentos la vio de compras con su madre. Tras aparecer en los vídeos musicales de Palabra de Honor, de Luis Miguel, y Corazón de Fresa, de Lucía Méndez, pronto saltó a la fama en anuncios de televisión y vídeos musicales. Se consolidó como una de las más conocidas en México tras pasar de ser una estrella infantil a ser una de las actrices más adoradas de las telenovelas mexicanas. Los productores y directores se sintieron inmediatamente atraídos por la habilidad y el atractivo de Adela Noriega, lo que le ayudó a conseguir papeles destacados en varias producciones. Protagonizó Quinceañera, la primera telenovela orientada al público joven que se situó entre las 10 telenovelas más importantes de Latinoamérica, tras hacer su primera aparición significativa en la miniserie Yesenia en 1987. Tuvo varios papeles populares a finales de los 80 y principios de los 90, y su carrera siguió creciendo con Dulce Desafío en 1988, pero en 1992 decidió valientemente unirse a Telemundo e irse a Estados Unidos. Fue incluida en la lista negra de Televisa como resultado de esta acción, pero más tarde regresó a México en 1997 y firmó un lucrativo contrato de 6 años por millones de dólares con la cadena. En María Isabel, su primera telenovela con Televisa, interpretó a una joven indígena, un papel innovador que puso de relieve las dificultades de la comunidad indígena de Graciela y ayudó a describir la diversidad étnica de México. En esa época, Adela se encontraba en la cima de su carrera y conoció al presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Salinas, una de las personas más ricas e influyentes de la nación en aquella época, estuvo en el centro de varios escándalos. Era bien sabido que el gobierno federal mexicano gastaba mucho dinero en los programas de Televisa, sobre todo en los noticieros, que con frecuencia defendían las políticas gubernamentales y protegían al presidente y a sus funcionarios de las acusaciones de malversación de recursos, fraude y robo. El gobierno de Salinas es bien reconocido por sus actividades encubiertas en los grupos donde se discutían estos temas. El presidente tenía un fondo separado, llamado Fondo Niña, que aumentaba a $200 millones cada mes. Según los informes de investigación de la época, durante su presidencia, este dinero se repartió entre sus partidarios, incluido su hermano Raúl, legisladores, empresarios, periodistas e incluso propietarios de medios de comunicación, reforzando las conexiones entre la política y los medios. Periodistas y gente del mundo del espectáculo afirman que Carlos Salinas de Gortari se enamoró profundamente de Adela Noriega. Adela era una personalidad muy conocida en Televisa, el medio de comunicación más grande y poderoso de México en aquella época. Salinas, que estaba casado con la primera dama de México, Cecilia Ocelli, no se lo pensó dos veces a la hora de conseguir que Adela protagonizara una serie de conocidos programas. Aunque se mantuvo en secreto, Salinas mantenía una relación con Adela a pesar de los escándalos que le rodeaban a él y a las actividades de su gobierno, a los que los medios de comunicación restaron importancia con frecuencia. Aunque la gran demanda de Adela entre los productores de telenovelas no era un secreto, fuentes cercanas a Salinas y a la actriz confirman que la relación se mantuvo en secreto, además de obtener cuantiosos ingresos como protagonista de rentables proyectos. La influencia de Salinas la mantuvo en el candelero. Adela y el anterior presidente supuestamente tuvieron un hijo juntos, un secreto que persistió durante muchos años mientras se extendían los rumores. Pero por fin salió a la luz una foto privada que mostraba un momento familiar con el pequeño. La imagen despertó las conjeturas de la opinión pública,
y algunos medios de comunicación especularon con que el bebé de la foto se parecía a Salinas e incluso especularon con la posibilidad de que el niño fuera el conocido músico Peso Pluma años después. El daño ya estaba hecho, aunque otros apoyaron a Adela y Salinas, afirmando que la foto no podía ser real. La carrera de Adela se vio gravemente afectada por el incidente y pasó muchos años alejada de la luz pública. El misterio de la foto y las teorías que la rodean siguen alimentando la especulación. El alboroto entre Adela Noriega, Carlos Salinas y Luis Miguel. Cada vez que salía a la luz una revelación más sorprendente, el alboroto que rodeaba a Adela Noriega, Carlos Salinas y Luis Miguel se hacía aún más intenso. Hubo rumores de que Salinas participó en la planificación de la desaparición de Luis Miguel, el conocido Sol de México, cuando estaba en la cima de su carrera. Adela entró en contacto por primera vez con Luis Miguel, que entonces era una celebridad mundial, cuando apareció en su video musical de 1984 para Palabra de Honor. Se dice que Luis Miguel pagó a Adela $80,000 por hacer de modelo en el video. La relación amorosa de los dos famosos duró años, a pesar de que había comenzado mucho antes del video. Sin embargo, se hizo difícil pasar por alto el vínculo de Adela y Luis Miguel mientras se grababa el video. Se dice que Salinas hizo anotaciones al respecto porque no le gustaba que Adela y Luis Miguel siguieran juntos, a pesar de que ya le había tomado bastante cariño. Al parecer, el posesivo expresidente no soportó la idea de que Luis Miguel siguiera en el panorama y forzó el cese de la relación. Un inquietante relato se publicó en internet cuando los rumores corrían. Un estilista que ha trabajado con anteriores presidentes habría visto de primera mano la gravedad del asunto, según el relato. Se dice que este estilista, relacionado con la élite política, tenía fotos de todos, desde Enrique Peña Nieto hasta Miguel de la Madrid. El estilista continuó narrando una historia aterradora. Parecía que el Luis Miguel que conocían había cambiado. Esta narrativa sugiere que el tipo que surgió después era alguien totalmente distinto al auténtico Luis Miguel, que fue enterrado en la mansión oficial de Los Pinos bajo una bandera. Carlos Salinas de Gortari planeó en 1989 una actuación privada de Luis Miguel, el entonces héroe juvenil del momento, en la mansión oficial de Los Pinos como un regalo único para el 15º cumpleaños de su hija. Luis Miguel actuó específicamente para la hija de Salinas y unos 300 invitados extremadamente exclusivos durante una hora. Aunque algunos rumores sugerían que la verdadera motivación detrás del regalo era más personal, que Salinas estaba secretamente interesado en retirar por completo a Luis Miguel de la escena porque quería estar más cerca de Adela Noriega. Este extravagante gesto fue visto como un ejemplo del afecto de Salinas por su hija. Hay otras teorías sobre lo que ocurrió con el verdadero Luis Miguel. Hay quien dice que Salinas buscaba el control total del asunto, además de sentir envidia de la relación de Adela con el famoso. El escenario, ya de por sí enigmático, se complicó aún más con las acusaciones de que un agente doble había ocupado el lugar de Luis Miguel, asumiendo su identidad e incluso heredando su dinero. Se rumorea que varias personas del sector estaban al corriente de toda la situación. Una mujer que había sido íntima de Luis Miguel y que se crió en Manzanillo, Colima, México, describió una experiencia especialmente extraña. Dijo que el cantante ya no se acordaba de ella cuando finalmente se reencontró con él. Fingió que no se conocían, aunque habían estado muy unidos en el pasado. Ella estaba segura de que este nuevo hombre no era el mismo Luis Miguel que había conocido en el pasado. Según otra fuente, Omar, músico que ha colaborado con reconocidos intérpretes como Daniela Romo, Ana Gabriel, Mijares y Emanuel, observó un cambio en el conocido vocalista. Muchos se preguntaban si el Luis Miguel que todos conocían era el auténtico o un impostor. A medida que el misterio se hacía más candente, circulaban rumores de que Luis Miguel había sufrido una drástica transformación de aspecto. Algunos incluso decían que la mano del nuevo Luis Miguel era notablemente más grande que la del original. Según algunas versiones, Luis Miguel había sufrido graves agresiones, lo que le llevó a poner fin a su relación con Adela Noriega. Este fue un giro más dramático de los acontecimientos. La cantante, sin embargo, optó por mantener su vida personal en el más absoluto secreto y nunca reconoció ni respondió a estas afirmaciones. En cuanto a la comparación de las manos, muchos de los que discutieron el tema conjeturaron que, si se podía hablar del nuevo Luis Miguel como la misma persona, entonces su mano era de hecho más grande que la antigua. Muchas personas sentían curiosidad por la abrupta ausencia de Adela Noriega de la escena pública durante este periodo. La ausencia de Adela Noriega de la escena pública. A pesar de encontrarse en la cima del éxito,
pareció desaparecer abruptamente de la escena pública. Según otros, Carlos Salinas de Gortari planeó esta ausencia para protegerla de una atención no deseada. Según esta idea, Salinas quería distanciarse de los medios de comunicación y evitar que se indagara sobre su vida privada, en particular sobre su relación con él. Adela Noriega habría sido utilizada como mera ficha de espionaje en una operación más amplia que involucró a varios medios y periodistas que recibieron enormes sumas de dinero para generar falsedades y manchar al presidente. La decisión de Televisa de censurar a Adela Noriega e impedirle contratar a otra empresa también se produjo al mismo tiempo que esta enigmática circunstancia, pero finalmente, con la compostura de los medios, la cadena pareció pasarla por alto. Tras un tiempo de exilio, Adela acabó volviendo a trabajar para la familia Azcárraga, progresando en su carrera empresarial. Adela Noriega reapareció en 1999 en una entrevista con Cristina Saralegui. Tras años de silencio, desmintió categóricamente las informaciones que la relacionaban sentimentalmente con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, como era de prever. Cuando los medios empezaron a afirmar que Adela tenía un hijo con Salinas, Adela describió lo duro que fue. Los tabloides llegaron a inventar toda una historia sobre su relación con el presidente y crearon no uno, sino dos hijos. Durante la entrevista, Adela dijo: "No soy el tipo de persona que se deja atrapar por los rumores. No soy el tipo de persona que busca controversias. La realidad es que, como todo el mundo, conocía a Carlos Salinas de Gortari a través de las revistas, los periódicos y la televisión, pero nada más. Como ya han dicho otros, no me quedé embarazada por su culpa. Adela ha tenido una existencia difícil, sufrió mucho en su infancia, perdió a su padre cuando era adolescente y a su madre de cáncer. Aunque había negado abiertamente tener una relación romántica con el expresidente, estos incidentes la dejaron con graves heridas mentales. Hizo un esfuerzo por desvincularse de los rumores, pero las habladurías sobre ella persistieron, ya que dañaron gravemente su reputación. Vuelta a la televisión. En 2001, Adela Noriega regresó a la televisión con El Primavera que Islas, donde ganó un premio de televisión y recibió muchos otros honores por su interpretación de la protagonista femenina. Su reaparición fue bien recibida, y su actuación recibió muchos aplausos. En 2003, interpretó un papel importante en el drama histórico Amor Real, ambientado a mediados del siglo XIX, la telenovela, que retrataba las guerras y levantamientos que siguieron a la independencia de México, cautivó al público con su apasionante narrativa y su gran fuerza interpretativa. Con notables índices de audiencia, la serie se hizo inmediatamente popular en México. Amor Real se volvió a emitir en el canal Univisión de Estados Unidos en enero de 2004, solo 3 meses después de su estreno. Esta vez, no solo mantuvo su nivel de audiencia, sino que incluso superó a algunas de las principales cadenas de habla inglesa. La popularidad del programa persistió, y se convirtió en la primera telenovela publicada en DVD con subtítulos en inglés, haciendo historia. Adela Noriega y Jorge Salinas coprotagonizaron en 2005 la película La esposa virgen. A principios de 2008 regresó a la televisión, esta vez como protagonista de la versión mexicana de la telenovela colombiana Aguas Claras, Fuego en la Sangre, tanto en Estados Unidos como en México. La serie fue bien recibida y cosechó críticas favorables, lo que le valió un importante éxito. El regreso de Adela, sin embargo, no alcanzó el enorme éxito que había tenido a finales de los 80 y principios de los 90, a pesar de la popularidad y los elogios del programa. Lamentablemente, los medios de comunicación siguieron centrándose en las viejas acusaciones sobre su relación con el expresidente mexicano Carlos Salinas a medida que pasaban los años. A pesar de que seguía teniendo éxito, tanto en México como en Estados Unidos, esta polémica siguió siendo uno de los temas más comentados. En su lugar, empezaron a circular nuevos rumores. Según una historia particularmente persistente, uno de los niños que supuestamente eran los padres de Salinas, apodado Chupacabras por los medios de comunicación, era en realidad Peso Pluma, un conocido cantante de corridos. Circularon rumores de que Peso Pluma se había hecho famoso en las redes sociales con la ayuda de Salinas, y algunos incluso conjeturaron que era hijo de Adela Noriega. Esto alimentó la curiosidad y las conjeturas sobre su vida privada. Años más tarde, se propuso que la decisión de Adela Noriega de abandonar la televisión y el mundo del espectáculo estuvo motivada por varios factores. Según el periodista Shep Orman, Noriega fue objeto de duras críticas tras su actuación en Fuego en la Sangre, la última telenovela en la que apareció. Ya no parecía la celebridad juvenil que, en sus primeros años,
Había conquistado a México con sus actuaciones, según muchos. A pesar de su fama de exigir papeles destacados, Adela se negó en redondo a interpretar papeles como el de madre malvada o los habituales en los melodramas que promocionaban las cadenas. Había mucha presión para mantener altos los índices de audiencia, y algunos pensaban que ya había llegado a la cima de su carrera, aunque no fue la única explicación. Este fue uno de los factores que suscitaron muchas conjeturas sobre su abrupta salida de los medios. La opinión pública se interesó especialmente por la supuesta manipulación del expresidente Carlos Salinas, para mantener a Adela fuera de los focos y lejos de las miradas indiscretas de los críticos. Se creía que había ocultado su romance y a sus hijos al gran público. A pesar de los años transcurridos, los admiradores de Adela Noriega estaban emocionados y ansiosos por su regreso a las telenovelas cuando saltó la noticia en 2024. La idea de volver a verla en el cine evocaba una sensación renovada. Los productores que apreciaban su trabajo desde hacía tiempo estaban encantados con la idea de volver a colaborar con la actriz mexicana. La noticia de que Adela volverá a la actuación para un proyecto de Netflix, posiblemente una reimaginación del drama Mujer de Gays, fue revelada a principios de agosto. Numerosos rumores sobre el pasado de Adela surgieron junto con este anuncio, incluyendo su supuesto romance con Luis Miguel, su misteriosa desaparición vinculada al expresidente Carlos Salinas, y la supuesta razón de su retiro, su elección de trasladarse lejos de los focos para cuidar de sus dos hijos, caracterizada durante mucho tiempo por su polémica reputación. La historia de Carlos Salinas reapareció. Era de dominio público que sus actos y la sombra de sus antecedentes habían forjado su reputación. Polémica. El 18 de diciembre de 1951, un trágico suceso de su infancia ensombreció la vida del joven Carlos Salinas. Los vecinos de la calle de Palenque, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, se sobresaltaron por un fuerte ruido proveniente de la casa 425. En su interior ocurrió un devastador incidente que involucró a Carlos, sus hermanos Raúl Salinas y Gustavo Rodolfo Zapata, y a su ama de llaves, Manuela. Trágicamente, Manuela perdió la vida tras este incidente. Los jóvenes, que entonces eran solo unos niños, admitieron su participación en lo que ocurrió aquel día, un momento desgarrador que dejaría una huella indeleble en sus vidas. Las pruebas sugieren que el acto mortal ocurrió en el pasillo, y los investigadores descubrieron más tarde el objeto responsable de la tragedia en el interior de la vivienda. Según el testimonio de su madre, Margarita, había dejado a sus hijos al cuidado de Manuela sobre las 11 de la mañana, para hacer unos recados. Cuando regresó, 1 hora y media más tarde, fue recibida por vecinos angustiados que le informaron de que había ocurrido algo terrible. Encontró su casa rodeada de policías y no pudo entrar. Margarita reveló más tarde que su marido, Raúl Salinas Lozano, había guardado en un armario el objeto que causó la tragedia. Especuló que sus hijos lo habrían encontrado y manipulado mal, provocando el catastrófico suceso. Al ser interrogado, el joven Carlos Salinas de Gortari confesó sin vacilar, declarándose responsable de lo ocurrido e incluso calificándose de héroe. Explicó que mientras Manuela limpiaba, él, su hermano y un amigo habían estado jugando sin cuidado, lo que provocó el incidente. Este trágico episodio, que más tarde sería dramatizado en una serie de televisión, se convirtió en un capítulo infame de los primeros años de la vida de Carlos Salinas. Su padre, Raúl Salinas, fue identificado como el propietario del objeto. El niño que en su día habló con despreocupación del devastador suceso se convertiría en presidente de México. En un mandato marcado por la polémica, su administración se vio permanentemente manchada por acusaciones de fraude electoral, en particular en las tristemente célebres elecciones de 1988, dejando tras de sí un legado tan complicado como el hombre mismo. A muchos les parecieron demasiado creíbles los informes sobre su relación con la actriz Adela Noriega, ya que desde joven tenía fama de utilizar técnicas maquiavélicas. Salinas abandonó México tras dejar el gobierno y solicitó y obtuvo la nacionalidad española. Desde entonces ha vivido varios años en Europa. Las acusaciones en torno a la supuesta estafa solo fueron avivadas por este movimiento. ¿Fue una conspiración o fue real? El expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari volvió a la escena pública a principios de diciembre de 2024, cuando apareció en un podcast discutiendo el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Salinas afirmó estar jubilado. Se describió a sí mismo como desempleado y expresó su descontento con la terminación de las pensiones de los expresidentes. No mencionó específicamente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
pero dio a entender que el cambio político se debió a que alguien le cortó su pensión presidencial, que según Salinas aumentó a $42 millones anuales. Soy Carlos Salinas de Gortari y no tengo trabajo. Sí, dado que estoy jubilado. Dijo en la entrevista, ahora no, porque alguien nos cortó las pensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a sus dichos señalando que muchos ex-presidentes vivieron fuera de México y no han solicitado legalmente sus pensiones. Sin embargo, aclaró que otorgará a Salinas una pensión asistencial si así lo solicita. Otro viejo rumor comenzó a reaparecer en los medios mientras la disputa por las pensiones se apoderaba de las noticias. Se volvió a hablar de la relación entre la actriz Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, y algunos medios se refirieron a Noriega como la novia del expresidente. Además, las circunstancias que rodearon la abrupta retirada de Adela de la vida pública siguieron sin aclararse. El relato de Shanek Borman sobre el supuesto matrimonio de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, debido a su gran conocimiento y a la información privilegiada que proporciona sobre diferentes personajes del mundo del espectáculo, Shanek Borman se ha convertido rápidamente en uno de los candidatos más conocidos para la Casa de los Famosos Mexicanos 2024. Berman recientemente habló sobre el enigma que rodea a Adela Noriega, quien ha estado fuera del ojo público durante años, con sus compañeros de competencia, Paola Durante y Adrián Marcelo. Noriega había sido una de las actrices más queridas en México, lo que hizo aún más desconcertante su repentina desaparición del centro de atención, dijo Marcelo al inicio de la conversación. Afirmó que una de las actrices más adoradas del programa mexicano era Adela Noriega, por eso resulta tan extraña su abrupta desaparición de la vida pública. Con su propia hipótesis, Paola Durante intervino y sugirió que la desaparición de la actriz podría estar relacionada con un supuesto enlace con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ya no la dejaron trabajar porque está con Salinas, comentó Segura Durante, evidentemente sorprendido. Berman negó rápidamente la afirmación, respondiendo, no. Durante, sin embargo, no se detuvo, reiterando su teoría, obviamente, incluso tenía hijos con él. Cuando el grupo procedió a especular sobre la retirada de Noriega de la vida pública, la discusión despertó un interés aún mayor. ¿Qué opinas de su revelación? ¿Te ha sorprendido o te ha hecho apreciarla aún más? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu punto de vista. Y si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para conocer más detalles sobre la vida de estrellas legendarias. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Cuídate y sigamos celebrando el increíble legado de Adela Noriega.